Hola, en esta lección vamos a hablar del bucle while. El bucle while se utiliza para repetir una operación siempre y cuando la operación o la condición se cumpla. La estructura básica es la palabra reservada while, una condición que puede ser simple o compuesta, es decir, puede chequear varias cosas a la vez, la palabra reservada do y el bloque de código. Y dentro del bloque de código, como cosa importante, en algún momento dado debo hacer que mi condición no se cumpla para que éste termine de repetir el bloque. Vamos a ello. Vamos a crear en una carpeta un nuevo archivo. Vamos a poner ejemplo while.paz y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Para este ejemplo vamos a usar una variable. Esta variable se va a llamar i y va a ser de tipo integer, es decir, va a ser un entero. Nuestra variable necesitamos inicializarla, entonces vamos a poner que i es igual a 1 en este caso, y vamos a escribir la estructura de nuestro bucle while. Usamos la palabra while, la condición, la palabra do y nuestro bloque de código. Dentro de nuestro bloque de código vamos a poner un simple mensaje, repetir bloque, y dentro de este bloque le vamos a poner i para que nos muestre el número i. Y en mi condición, en este caso vamos a hacer algo sencillo, le vamos a poner que i sea menor o igual que 5. Esto es decir, mientras i sea menor que 5 va a repetir este bloque de código. Es muy importante que ustedes recuerden que en algún momento debo no cumplir la condición para salir. Es decir, en algún momento tengo que hacer que mi variable i no cumpla esta condición para que mi bucle termine. Para ello voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner que la variable i va a ser igual a lo que ya tengo en la variable i y le voy a sumar 1. Entonces aquí me va a imprimir la variable vale 1, es menor que 5, entonces ejecuta el código. Me pone el bloque y vamos a hacer así. Vamos a poner vuelta número para saber en qué vuelta vamos. Después que realiza mi código voy a subirle o cambiar la variable i para que en algún momento mi condición no se cumpla para poder salir. Voy a abrir una terminal. Voy a compilar. Me dice que tengo un error en el begin y el end. A ver, veamos. Aquí tengo la palabra programa y es program. Guardo. Voy a limpiar. Voy a compilar nuevamente. Está todo bien. Y voy a ejecutar. Fíjense que ejecuta y empieza valiendo 1 y como es menor o igual que 5 ejecuta la primera vuelta. Le sumo 1, pasa a valer 2. Sigue siendo menor o igual a 5 y se vuelve a ejecutar. Y así se repite tantas veces como sea necesario. ¿Qué pasa si mi variable i vale 7, por ejemplo, que es mayor que 5? Voy a compilar. Voy a ejecutar. Y no me muestra nada porque mi variable, al ser mayor que 5, no se cumple la condición.
Como dato muy importante, recuerden siempre de que en el while sí o sí la condición debe no cumplirse para poder terminar de repetir. Si yo no pusiera este pedazo de código para que mi condición no se cumpla en algún momento, mi bucle while se va a repetir indefinidamente. Vamos a crear un segundo archivo y vamos a poner ejemplo 2.paz. Creamos la estructura. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarlo de una forma más compleja. Vamos a usar una variable que se va a llamar suma, una variable que se va a llamar contador, y estas van a ser de tipo integer. Voy a inicializar suma, va a valer 0, y contador va a ser igual a 1. Y ahora voy a crear mi bloque while. Voy a ponerle while, voy a poner que suma va a ser menor o igual a 100 y creo mi bloque de código. Y ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner que suma va a ser igual a lo que tengo en suma más lo que tengo en contador. Y a contador le voy a decir que contador va a ser igual a contador más 1. Recuerden siempre que debo hacer que mi condición no se cumpla en algún momento para que este bloque termine. Y por fuera de mi bloque while voy a escribir un mensaje. Este mensaje va a decir la suma total superó 100 y es suma. ¿Por qué superó los 100? Porque esto se va a repetir siempre y cuando la variable suma sea menor que 100. O sea, cuando la variable suma pase los 100, recién ahí va a terminar mi bucle while. Y aquí a suma le voy sumando lo que tengo en suma más el número que lleva mi contador. 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar al final. Guardo, voy a abrir mi terminal, voy a compilar. Tengo un error. Bien, veamos, al final siempre recuerden que lleva el punto. Compilo, está todo bien, limpio y ejecuto. Y este bucle repitió 5 veces o sumó hasta 105 y me devolvió el resultado. Como dato muy importante, recuerden que en el bucle while voy a tener una condición y mi bloque de código se va a repetir siempre y cuando la condición se cumpla. Por lo que debo sí o sí hacer que mi condición no se cumpla para que este bucle termine de procesar. En caso de que no lo haga, mi bucle se va a repetir indefinidamente y nunca va a terminar. Los espero en la próxima clase.